Bienvenidos a todos a este video. En este video lo que vamos a seguir viendo es el tema de métodos, pero métodos que devuelvan un valor en específico. En este caso el método va a devolver un valor string, ¿sí? El problema es el siguiente, miren, yo estoy aquí en una clase main 6, acá estoy en un método main, vamos a checar esto, aquí tengo el método main y acá dice, en comentario, ingresar un número y un string, ¿sí? Un string, una palabra. Si el número es par y el string es igual a J7, si se cumplen esas dos condiciones, nosotros tenemos que devolver un string que diga éxito. O en caso contrario, sería fracaso. Bien, o sea, lo que nos está pidiendo primero, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Obvio que vamos a crear un método, entonces voy a tener en mente que vamos a crear aquí abajo una cajita. Bien, pero esa cajita, ¿qué le vamos a mandar? ¿Qué información le vamos a mandar? El enunciado dice que tenemos que pedir un número y un string, ¿sí? Y esos números, ese número y ese string se lo vamos a mandar a la cajita. Y adentro de la cajita vamos a determinar si el número es par. Aquí vamos a hacer un código para determinar si el número que me pasaron era par y el string es igual a J7. Esas dos cosas. Si eso se llega a cumplir, devolver un string con éxito. ¿Qué significa devolver? Esta cajita, ¿qué tiene que devolver? Tiene que devolver true, false. ¿Qué tiene que devolver? ¿Qué tiene que devolver la cajita? ¿Sería un valor boolean, un valor string, un valor number, de número, un boolean? ¿Qué dicen ustedes? Acá me dice que tiene que devolver un string, éxito o fracaso. Entonces, en este caso, vamos a decir que esta cajita va a devolver un valor string. También lo podrían hacer con boolean, que devuelva true si se cumple o devuelva false si no se cumple. Pero en este caso, para que vean otro ejemplo, vamos a hacer que esta cajita devuelva un string. Un texto. Entonces, lo primero vamos a pedir el número y el string. Por tanto, aquí yo tengo el escáner, el import del escáner, y vamos a pedir un número cualquiera. Así que vamos a hacer un sysO, control espacio, a un system.openLine. ¿Sí? System.oprint, vamos a hacer print, y aquí vamos a poner ingresa un número. Perfecto, dos puntos, y vamos a leer un número. Como es un número entero, sería int. Número, la variable número, perfecto. Vamos a usar el escáner para leer ese número, que sería sc.nextInt. Ahí está, punto y coma. Perfecto, ahí está, tenemos el número. Vamos a pedir ahora, vamos a hacer otro así, y vamos a pedir el string. El string, como no dice qué es, vamos a decir de cuenta que es ingresa una palabra. Una palabra, un texto o un texto, pongamos, ahí está, un texto. Y vamos a guardar un string, porque el texto es un string, una palabra o cualquier cosa es un string. Así que vamos a considerar ese texto como un string. Texto sc.next sería next line. Perfecto, ahí está. Hasta ahí. Hasta ahí, ¿qué dicen? Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo anterior. Así que vamos a conectar, vamos a hacer un clic. Ahí está. ¿Qué dicen hasta ahí? Esto se ejecuta, vamos a guardarlo y vamos a ejecutar. ¿Hasta ahí estaría bien o no? ¿O va a dar algún problema cuando yo ejecute esto? Cuando pida el número y el texto. ¿Qué dicen? ¿Se va a ejecutar bien o no se va a ejecutar bien? Cuando yo le dé aquí en correr. ¿Qué dicen aquí? Yo solamente pedí un número y un texto. ¿Iré a dar algún problema aquí en la consola? ¿Sí? ¿Iría a dar algún problema? Vamos a verlo. Vamos a dar en correr. Ingrese. Bueno, este es de otra, así que vamos a borrar. Sí. Vamos a correr. Ese es de otro main, así que no se preocupen, ya va a desaparecer. Tendría que aparecer aquí ingrese número. Bien, a ver. Bueno, vamos a apagar esto, vamos a remover todas las terminales. Ahí está. Vamos a ejecutar de vuelta.
Bien, yo estoy aquí en main 5, main 6. Bien, vamos a hacer clic derecho sobre aquí, Run as Java Application. Ahí está, ingresa un número. Y acá me va a pedir el número, vamos a poner un 5. Ingreso un texto, pero no me deja ingresar el texto. No me deja ingresar el texto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no me deja ingresar? Yo presiono, estoy presionando, pero no me deja. ¿Sí? Dense cuenta, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho en las clases anteriores? Sí. Aquí, ¿cuál es la primera lectura? Es un número, perfecto. La segunda, la que sigue o la que está secuencialmente para abajo, es un texto, es un string. Cuando pase esto, primero lea un número y luego un string. Cuando leen el número queda la basurita. Un salto de línea se llama. Por tanto, cuando lee el string, no va a ir a leer el dato que vos querés aquí por la consola. No va a ir a leer ese dato, sino que va a leer la basurita anterior. Por lo tanto, aquí no te va a dejar ingresar. ¿Cómo soluciono eso? Cuando leo un entero y luego un... Pues acá también puede ser un doble, ¿no? Pero cuando leo un número y luego un string, ¿cómo soluciono ese problema? Y al número, después del número vamos a poner el escáner, que es SC, y le vamos a agregar algo que limpie, que sería un next line. Ahí está. Ahora vamos a probar de vuelta, vamos a ejecutar. ¿Sí? Guardamos los cambios, HAL, OK. Ingreso un número, vamos a ver, 3 y ahora un texto, no sé, hola. Y ahí está, ahora sí se soluciona eso. Estamos perfectos, ya tengo el número y el texto. Ahora voy a crear una cajita que reciba esos dos valores, un número y un texto. Aquí abajo del main, vamos a achicarle el main, y aquí vamos a decir, voy a crear un public, vamos a static, se pone, y esta cajita, como le dije, va a devolver un string, entonces vamos a poner directamente ya string. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar? Vamos a decir determinar, el método determinar, o el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y entre paréntesis, ¿qué es lo que va a recibir este método? ¿Cuántos datos va a recibir? Seguro te dicen, bueno, va a recibir un entero, va a recibir al número y al string. Entonces, vamos a poner coma y aquí vamos a poner que reciba el número y que reciba el string. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo haríamos para que el método aquí reciba el número y aquí reciba el texto? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, el primer parámetro tendría que ser de qué tipo. Si pasa un número sería de tipo entero. Entonces vamos a poner int. Y le vamos a llamar como ustedes quieran. Pueden llamarlo del mismo nombre, número o otro valor. Num le vamos a poner. ¿Sí? Por aquí pasa un número entero que se llama num. Y el siguiente era un texto y es de tipo string. Entonces aquí vamos a poner que por aquí va a pasar un tipo string. Y bueno, le vamos a dar un nombre, le vamos a poner, no sé, palabra. Aquí le vamos a llamar palabra. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, está pasando bien la información, va a pasar bien. Aquí va a pasar número y aquí va a pasar texto. ¿Cómo sé que está bien? Por los tipos. Int, string, string. Eso está bien, por eso sé que está bien. La información va a pasar fluida, no se va a romper nada, así que va a estar todo bien. El nombre no interesa mucho, porque en sí, si acá llama número, acá yo lo llamo num, si esto es texto, acá se llama palabra, pero es lo mismo, solamente que en lugares diferentes. Entonces, seguimos armando el método, bueno, palabra, abro y cierro la llave, y aquí ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dice el enunciado? Una vez que tenemos el número y el string en nuestro método, todavía no lo mandamos, pero ya sabemos que va a recibir esos valores. Si el número es par, me dice, mira, ¿cuál sería el número? ¿Num o palabra? ¿Cuál es el número para ustedes? Dentro del método determinar. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número para ustedes? Perfecto. Num. Bien, trabajen con esa información que han recibido. Bien, si recibieron eso, trabajen con eso. Dice que si el número es par. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta. Yo sé que para preguntar uso un if. Así que voy a preguntar. Si
Si le saco el resto con el 2, hasta ahí obtengo un resto. Pero eso no es condición, por eso marca aquí un error. ¿Sí? Me va a dar un número nomás el resto entre dos números. ¿Sí? Pero si ese resto yo lo igualo a 0, yo estoy preguntando, esto es como cuando igualo a 0 el resto entre el número y 2, es como que estoy preguntando, ¿es par? El número es par, ¿sí? Pero acá te dice, el número es par, está bien, está perfecto, la condición está ahí. Pero dice, el string igual a J7, entonces me está diciendo, che, otra cosa más, Cristian, no solamente que sea par, tengo que cumplir lo otro también. Entonces un i sería un ampersand, así. Bien. Y el i, acuérdense que son como unir una condición, que sería la que estamos pintando aquí, y otra condición que ya vamos a poner. Es como que el i pregunta